Bienvenidas a todas y a todos a este ciclo de discusiones abiertas sobre el fenómeno de la migración internacional en Chile. Este ciclo es enmarcado en el proyecto ANID-PIA SOC 18008 sobre migraciones contemporáneas en Chile, desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación. Este ciclo de discusiones va a constar de 3 sesiones. La primera es sobre migraciones, retorno humanitario y racismos. La segunda es sobre migraciones y derechos. Y la tercera sobre migraciones, nueva constitución y políticas públicas. Hoy tenemos el agrado de contar con la profesora María Emilia Tillú, directora del proyecto Anillo, quien expondrá hoy, y comentará el profesor Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho también, investigador del Centro de Derechos Humanos. Antes de comenzar estas discusiones, me gustaría mencionarle que luego de las exposiciones tendremos un ciclo de preguntas. Por lo tanto, a través del chat de Zoom, ustedes pueden realizar sus preguntas y indicar a quién va a dirigir. Así que le dejo la palabra a la profesora María Emilia. Muchas gracias, Ana Sofía. No nos olvidemos de grabar, por favor. Es una instancia para grabar. Bueno, muchas gracias a la línea 2 del Proyecto Anillo. Muchas gracias también a quienes están hoy día entre nosotros, a todas, a todos, a todes. Es una alegría poder compartir también ya algunas reflexiones sobre nuestro proyecto. Muchas gracias, Salvador Millaleo, por compartir también con nosotros hoy día, una presencia importante también para que podamos debatir sobre cuestiones tan fuertes, ¿no? y tan violentas como es el racismo en Chile, que bien sabemos ataca a la gente desde hace mucho tiempo. Sobre lo de hoy día, yo me voy a referir fundamentalmente a esa construcción, ¿no? que hay del sujeto migrante en Chile, y también yo diría que efectivamente en un momento en que el humanitarismo parece triunfar, ¿no? Para expulsar a la gente, quizás veo un poco los derechos humanos atrapados en el racismo, ¿no? Y hasta dónde tienen posibilidad de ser humanos los derechos con personas que no son consideradas humanas. En ese sentido, entonces, voy a plantearles lo que me gustaría compartir. Desde comienzos de los años 90 y debido a una apertura económica que hace al país atractivo para residir y trabajar, llegan a Chile inmigrantes latinoamericanos, principalmente en un primer momento peruanos, bolivianos y ecuatorianos, iniciando un proceso que se incrementa en los años siguientes, y a inicios del siglo XXI y posteriormente llegarán desde Colombia, República Dominicana, Haití, Venezuela, personas afrodescendientes sobre todo, que activarán la cuestión de la raza, lo digo muy entre comillas, como un marcador de diferencias que incomodará a la normalidad nacional. Vale señalar además que en tiempos de crisis, sobre todo de crisis sanitaria, hemos visto proliferar los discursos de odio promovidos por el gobierno y difundidos por los medios de comunicación, que consiguen producir un sentido común racista, junto a múltiples prácticas violentas que van desde la trata, el tráfico, el asesinato, hasta los insultos, las humillaciones y el desprecio. Al mismo tiempo, las personas migrantes serán señaladas como un peligro para la identidad chilena y para la seguridad nacional. En este contexto problemático para abordar el proceso migratorio, cuando el racismo está presente, el proyecto Anillo se ha propuesto una ruptura epistemológica que consiste en trabajar interdisciplinarmente para tener más elementos teóricos y metodológicos que aporten a la comprensión del problema estudiado y organizar un trabajo crítico respecto a la persona migrante, cuya condición, la de migrante, es producto de una construcción racializada. Esto implica que, debido a su migración, va perdiendo su condición de ser humano, cuestión que podemos ver, por ejemplo, en lo que atañe al trabajo, cuando su mano de obra cumple labores poco o no calificadas que se perpetúan, o cuando el mercado de la vivienda, destinado a migrantes, alquila a precios altos o altísimos, o divide casas y edificios en piezas para ellos, aumentando la precarización de la situación de un migrante que, por ejemplo, Véronique Derrida señala como situaciones que responden a un orden social racista.
La insalubridad residencial para ella no es una casualidad o una fatalidad. Proviene que al articular leyes y políticas locales con dispositivos políticos de la vida cotidiana, consigue que los y las migrantes carentes de vivienda sean victimizados y culpabilizados por vivir en esas condiciones. Sin duda, el racismo precisa ser entendido al interior de las políticas que le sirven al capitalismo. Invito, por lo tanto, a pensar las migraciones contemporáneas como un proceso frecuentemente presentado como un problema, palabra que designa el racismo arraigado históricamente en nuestra nación y luego desplegado como racismo cotidiano, manifestado en prácticas y discursos que se naturalizan y normalizan en las interacciones sociales entre chilenos y personas migrantes. La banalización de estas manifestaciones consigue el acostumbramiento de los nacionales para explotar, despreciar, humillar y castigar. El racismo que afecta a hombres, mujeres, niños y niñas que han llegado a Chile provenientes de las migraciones en las últimas décadas precisa ser pensado desde la racialización que consigue la separación entre el yo mismo o el usted mismo y el otro como un otro, que se ve, se sienta y se piensa por fuera de ese mí mismo, por fuera de un nosotros. Si nos detenemos a examinar las múltiples acciones racistas cometidas contra los migrantes en Chile, a la luz del racismo desplegado en el mundo, es necesario acudir a la universalidad que presenta y buscar más allá de las emociones que nos causa el sufrimiento de millones de víctimas de estas violencias en la historia universal y en la historia nacional, hasta llegar al modo en que nosotros mismos, usted misma, yo misma, interactuamos con una persona migrante. Desde el momento en que la modernidad fue entendida como una humanidad blanca, vista desde Europa, un imaginario humanista se extendió sobre una idea de hombre que participa en un cierto tipo de sociedad, la sociedad europea. Como bien advierte Mireille Fanon, primero estaban los europeos y luego todos los demás. Desde aquel momento en que el interés de los dominantes por los grandes descubrimientos de territorios no europeos propulsara la colonización como una empresa gigante que fue una empresa sin duda capitalista. A este propósito advertía Aimé Césaire, comillas, el colonialismo no es, como lo afirma el discurso colonial, ni evangelización, ni empresa filantrópica, ni combate contra la ignorancia, la enfermedad y la tiranía. Tampoco se trata, claro está, de una extensión de la fuerza pacificadora de la ley, cierro comillas. Nosotros escribíamos ya en 2014 que el colonialismo era una empresa económico-política sustentada por la ideología supremacista europea, civilización greco-cristiana. Por lo tanto, el problema era la violencia colonialista de la civilización occidental como ideología y como práctica, pues el colonialismo no es una relación de intercambio, sino una relación de sumisión y dominación que tiene su paroxismo en la relación amo-esclavo. De manera tal que el colonialismo termina poniendo en juego lo contrario a lo que implica la denominada civilización, como promoción de la dignidad humana, pues los colonizadores realizan en su nombre un catálogo de las máximas atrocidades: humillación cotidiana, explotación, violación, mutilación, tortura y asesinato. Al esclavizar y deshumanizar a millones de africanos y africanas, los europeos separaron al mundo entre el ellos y los otros. El sistema capitalista en que hoy vivimos surge de esa división de la humanidad impuesta por la raza como un marcador social de diferencias. Franz Fanon, quien estudiara el funcionamiento del paradigma humanista, dio cuenta de la captura de personas ejercida sobre una búsqueda civilizatoria de carácter colonial. El racismo jerarquizó a la humanidad para que desde esa jerarquización funcionaran otras que iban colocando en posiciones inferiores a quienes no tienen poder: mujeres, pobres, pueblos originarios, etc. Los migrantes entonces quedan atrapados hoy en una gestión económica política que implica una legislación, una reglamentación dadas por la limitación del acceso a los derechos, la ausencia de derechos políticos, los bajos salarios, la explotación de las fuerzas de producción de las comunidades migrantes y de sus descendientes, principalmente los afrodescendientes. Hemos trabajado de un análisis sociológico considerando las interacciones entre chilenos y personas migrantes y por lo tanto lo que ambos señalan respecto a las migraciones.
Si bien no entraré en estos detalles ahora de un trabajo que estamos analizando, los chilenos y chilenas entrevistados, entrevistadas, dan cuenta de una relación de total lejanía expresada por un racismo biológico y por un racismo cultural. Lo que viene a unir lo que antes señalábamos proviene de la historia y que se manifiesta en el racismo cotidiano, que vincula el color, el origen o los rasgos a características psicológicas o culturales de las personas. Para las personas migrantes, Chile es el país donde soñaron construir la vida y donde, a pesar del trato recibido, desean permanecer y trabajar. Conscientes también, algunas, de ser inferiorizados, apuntan al trabajo como una posibilidad de supervivencia, mientras muchos temen salir a la calle, ser perseguidos o señalados como indeseables. Esto lleva, para nosotros que estamos analizando estas cosas, a la necesidad de incluir al racismo en el análisis que hagamos sobre las migraciones. Pero además ello nos permitirá enfrentar la superficialidad como la eufemización de los discursos sobre la migración. Pero si precisamos entrar en el racismo y por lo tanto en esta, comilla, diferencia que opera desde la raza, vale preguntarse por la existencia de una raza chilena. La encuesta en la que trabajáramos con el INEDH en 2017, que buscaba manifestaciones de la discriminación racial en Chile, un estudio de percepciones mostraba que la mayoría de los encuestados chilenos y chilenas consideraba ser más blancos que personas de otros países latinoamericanos y más desarrollados que otros pueblos del continente. El interés de los chilenos y chilenas por medirse desde el color muestra bien que las interacciones con personas migrantes y la visibilidad afrodescendiente empuja a comparaciones sobre el color y respecto a lo que ese color dice sobre la persona. Comillas, cito pedacitos, ¿no?, de cosas. Lo veo y me doy cuenta cómo es. Cierre de comillas. O, comillas, siempre me han dado miedo porque pueden ser malos. O de sus características culturales, comillas, siendo peruanos uno nunca sabe. ¿Sabe qué? Le pregunto. Lo que puede hacer si entra más a mi casa, por su cultura, digo yo. Cierre comillas. En Chile, en el siglo XIX y a comienzos del XX, en un contexto de crisis social, se buscó la constitución de un nuevo nosotros, como versión de una identidad nacional que incorporara discursivamente a la figura de la raza chilena que consolida el mito de la homogeneidad de la nación. Hablemos de este mito, pensémoslo, ¿no? ¿Qué tan homogéneos somos, no? Así, nación y raza fueron enlazadas explícitamente, hecho que Nicolás Palacios reflejó muy bien en este nuevo discurso al ver en el, comillas, roto chileno, la base étnica de la nación y el fenotipo de la raza chilena, figura que se consolidó después de la Guerra del Pacífico y que advertía que éramos producto de la cruza de razas, biológicamente puras, de carácter patriarcal y guerrero, se dijo. Desde Nicolás Palacio en su famoso libro No raza chilena, los godos provenientes de España y los araucanos. Fue un modo de incorporar a lo otro dentro de un nosotros que seguía autopercibiéndose culturalmente europeo y por lo tanto blanco. Actualmente, el migrante, la migrante, considerado como un otro, tiene que enfrentar a este nosotros que lo considera inferior y lo indica como subalterno o subordinado. La xenofobia y el racismo manifestados históricamente ingresan con ellos para invitarnos a redescubrir, por ejemplo, la historia colonial que ha negado la existencia de personas negras en la historia del país, como lo señala Celia Kassen, profesora de la Universidad de Chile, mitologizando una historia general entregada como parte de un saber social establecido. Hay, por lo tanto, que considerar dos momentos sociohistóricos que deben meditarse respecto a los imaginarios proyectados en la figura del migrante contemporáneo que proviene de la colonia y de la constitución del Estado-Nación. El primero retrata la violencia del denominado humanismo occidental, que sin embargo niega la humanidad que el colonialismo europeo operaba sobre los pueblos de las colonias, cuya consecuencia fue el desprecio, la explotación, la denigración y la brutalidad, como lo advierte Sangor, logrando establecer un lazo funcional entre saber y poder, o entre ideología colonial y poder militar y prácticas de explotación. Esta lógica de jerarquía cultural y racial configura la dimensión discursiva que opone
el salvaje al civilizado. El colonialismo, sigue advirtiendo MSC, es una empresa económica política sustentada por la ideología supremacista europea. Entre colonizador y colonizado solo hay lugar para el trabajo forzoso, para la intimidación, para la presión, para la policía, para el tributo, para el robo, para la violación, para la cultura impuesta, para el desprecio, para la desconfianza, para la morgue, para la presunción, para la grosería, para las élites descerebradas, para las masas envilecidas. Ningún contacto humano, solo relaciones de dominación y de sumisión que transforman al hombre colonizado en vigilante, en suboficial, en cómitre, en fusta, y al hombre nativo en puro instrumento de producción, cierre de comillas. Es lo que señala Césaire. El problema es la violencia, ¿no? La violencia colonialista de la civilización occidental. Pues repetimos, el colonialismo no es una relación de intercambio, es una relación de sumisión y de dominación. Cuando examinamos este paradigma humanista, civilizacional y racista en el dispositivo colonial europeo, efectivamente se trata de asimilar en una misión civilizatoria. Un segundo momento atañe al proceso modernizador. En la segunda mitad del siglo XIX, hombres blancos, ricos, cultos y cristianos se referían a los indígenas en el diario El Mercurio del siguiente modo, comillas: los hombres no nacieron para vivir inútilmente, y como los animales selváticos, sin provecho del género humano, y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización. El Mercurio, 24 de mayo de 1859. Era un momento en que intelectuales y políticos promotores del positivismo europeo planteaban el progreso como horizonte, tal como lo escribían, por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena y Vicente Pérez Rosales, entre otros. El siglo XIX era el tiempo de los inmigrantes europeos que llegaban impulsados por la política del Estado chileno, con dos propósitos fundamentales: colonizar los territorios del sur y mejorar la raza. La diferencia corporal entre el europeo y el que denominaban indio estaba contenida en esta política de negación del otro para que la mejoría fuese biológica y cultural, lo que involucraba un trabajo político de constitución identitaria expresada en el doble movimiento del par, inclusión-exclusión. A mediados del siglo XX, ya la noción de progreso formalmente distinguía el subdesarrollo del desarrollo, pero cuidado, el desarrollo entendido como desarrollo a la europea, insisto, en clave blanca, para que nos preguntemos por qué cuando nace un niño la gente se alegra tanto porque es blanquito. Por ejemplo, la distinción entre civilización y barbarie, heredada de la conquista y de la colonia, era clara. La migración europea había sido buen aporte para ese mejoramiento físico-racial al que se agregaban las cualidades, trabajadores, sacrificados, etcétera, deseadas para el chileno. Esta selección buscaba extirpar todo elemento de incivilización y barbarismo, consolidando en el chileno la imagen de un sí mismo asociado al tipo europeo. Para ello, era preciso diferenciarse del indígena, especialmente del mapuche, y con él de todos los otros indígenas de América Latina. Con la llegada de los inmigrantes del siglo XX y XXI, ha regresado la noción de raza que ya estaba latente como dispositivo de diferencia en Chile, tanto como universalidad del concepto, como también como argumento político que contiene a lo blanco versus lo negro, a lo nacional versus lo autóctono. Agregamos que cuando se dice migración, para aludir a los inmigrantes, surgen orígenes y corporalidades específicas, pues se trata de un decir, surgido del deseo de homogeneidad, que desarrolla discursos y comportamientos racistas que crecen cuando un mercado del trabajo se organiza en torno a migraciones dadas en un contexto de mundialización que se complica en tiempos de crisis, donde simultáneamente circulan trabajadores y sentimientos clasistas y racistas dados en el marco de la precarización del trabajo.
Por otra parte, esta reducción de la inmigración a determinadas nacionalidades deja ver cómo el racismo está completamente presente en las migraciones que además se reducen a 7 países. La persona migrante deshumanizada deviene en el estereotipo que se incrusta en el lenguaje cotidiano y que surge de él como idea y como concepto, como una imagen en la cabeza, que es lo que implica un estereotipo, ¿no? Que designa atributos imaginarios que categorizan y determinan formas de pensar, sentir y actuar, en tanto representación colectiva simplificadora, aplicable a individuos, aplicable a grupos determinados como creencia exagerada asociada a una categoría. Así, se aprehende a un individuo que aprehende a otro, que lo percibe y lo aprecia, que lo desprecia o lo concibe según realidades particulares, indicando una política de representaciones de los significados y las percepciones que se tienen sobre la migración, según la posición que se tenga en el campo de las relaciones sociales de la migración en Chile. El estereotipo migrante es la doxa que relativiza y desarma los mitos que controlan el lenguaje y la vida, pero también el modo en que trabajan las instituciones sociales cuando cumplen funciones de vigilancia, actualizando, por ejemplo, el racismo institucional. Entregamos solo algunas cosas porque el problema es mucho mayor. La deshumanización proveniente de la esclavización de millones de hombres, mujeres y niños aún no es enfrentada por los estados para hacer un trabajo sobre ello. Es decir, para realizar las reparaciones simbólicas de los derechos humanos sobre un genocidio contra personas africanas que más allá de museos, nombres de calle o declaraciones de buena política, expliquen cómo la empresa esclavista se forjó gracias a esos crímenes contra la humanidad. Así como es necesario situar a las migraciones en el campo de un racismo que castiga a los migrantes, sería necesario dejar en la esfera política el proceso de reparaciones que los dominantes no quieren por ningún motivo enfrentar. La violencia racista contra los cuerpos en distintas partes del mundo tiene mucho que ver con que jamás se haya preguntado, por ejemplo, como lo señala bien Mireille Fanon, ¿qué piensan los africanos? ¿Qué piensan los asiáticos? ¿Qué piensan los latinoamericanos? ¿Qué piensan los pueblos indígenas? ¿Qué piensan los pueblos por humano y por humanidad? ¿Qué entiende el pueblo mapuche, por ejemplo, por humano y por humanidad? Porque nunca se le ha preguntado. Africanos y afrodescendientes, pueblos originarios, considerados como no seres humanos, viven en los peores lugares y bajo las peores condiciones, castigados de manera permanente. Lo más grave es que se considera normal que sea así, al igual que se considera normal la persecución y el racismo contra el pueblo mapuche hoy día. Sobre racismo hay mucho aún por hacer, pero sobre todo hay que apuntar a los estados, y en este caso al Estado chileno, que necesita verse a sí mismo reflejado en la historia de su propia producción racista. En este marco, y a partir de lo que estudiamos, considero que los derechos humanos han quedado atrapados, muy atrapados, pues el carácter de humano que en este momento señalan sigue estando atado a dominantes que deciden sobre los derechos y la vida de las personas. Son muchas las personas migrantes que se han dado cuenta de esta condición que los construyó y los construye permanentemente por fuera de lo humano en Chile. Tenemos muchísimas citas para decir eso, como por ejemplo, me di cuenta en Chile que era negro, me di cuenta en Chile que era no humano, me di cuenta en Chile que me podían tratar de esta manera, etcétera, etcétera. En cuanto a nuestro proyecto, continuamos trabajando esta discusión crítica de conceptos y de herramientas analíticas, dado que fuerza saber si existe o si debemos conformar una teoría integrada sobre raza y racismo y definir el lugar que tienen los estudios migratorios, en donde la racialización, por ejemplo, no es una pura palabra, es un proceso que contiene muchas cosas, entre ellas la estigmatización, el odio, las prácticas de violencia, la manera en que se racializa, por ejemplo, y se sexualiza a una mujer hasta castigarla o asesinarla. Se trata de las interacciones sociales, que está plenamente presente en nuestros trabajos, pero también importa mucho preguntarse por el lugar que nosotros y nosotras tenemos, en tanto investigadores e investigadoras, en un campo donde específicamente es complejo trabajar cuando la clase, la posición que tenemos en la vida, o la suerte que hemos tenido, el género, el color de piel y los rasgos,
importan a la hora de llevar a cabo nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Emilia. Agradecemos su participación. Recordarles a todas y a todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat, las vamos a estar recibiendo para que puedan ser respondidas después de las exposiciones de los profesores. Ahora le damos la palabra al profesor Salvador Millaleo para que pueda comentar. Buenas tardes, saludos a todas y a todos. Bueno, es un honor comentar después de la profesora María Emilia, digamos, esta presentación tan vasta, tan concienzuda, tan fundamentada acerca de lo que significa el racismo, no como una actitud singular que enfrentan los migrantes en nuestro país y en diversos países, sino más bien, como lo señala muy bien ella, como un conjunto un complejo, un dispositivo, una constelación de actitudes, de pensamientos, de acciones que son parte de un orden social racista. El racismo no es un esquema cognitivo, tampoco son un conjunto de acciones de discriminación o violencia simplemente, sino más bien el racismo es un horizonte normativo, una forma de regular, de entender, de justificar el comportamiento humano dentro de una sociedad. Y por eso el racismo corresponde a un orden social que tiene múltiples caras, que tiene múltiples, lamentablemente, diversas y complejas manifestaciones, desde manifestaciones más brutales, más agresivas o visibles, hasta manifestaciones más sutiles y sigilosas, pero lo que está detrás de eso es un complejo interrelacionado de pensamientos, de acciones, de estructuras sociales que constituyen tanto a los sujetos que son víctimas del racismo como a los victimarios del racismo. Esto es, a aquellos que creen que su acción racista y su pensamiento está justificado en base a estas estructuras. En este sentido, lo que nosotros nos acostumbramos a ver como el último metro del racismo, como la acción violenta, la discriminación, o bien el estereotipo, digamos, esto que parece tan común, de que lamentablemente es tan común y naturalizado, de considerar al otro como un sujeto extraño, un sujeto entre comillas, o el sujeto no sujeto, algo que por definición es malo, es peligroso, es riesgoso para nuestra convivencia. Estas manifestaciones corresponden a esta estructura, una estructura que dependiendo de la configuración histórica que surge está anidada profundamente en la forma de convivencia de la sociedad de que es parte y que como tal es muy difícil, digamos, es una tarea titánica, pero no imposible sacársela de encima. Es titánica, sin duda, porque involucran siglos de historia, o sea, los siglos de historia en que se instala el racismo, están también los siglos de historia que uno se demora en sacárselo, por lo menos las manifestaciones más brutales, sin que se pueda ir completamente. Y eso es muy lamentable. Si uno ve, por ejemplo, la historia de países que han tenido guerras civiles, que han tenido en parte motivaciones racistas o relacionadas con el racismo con Estados Unidos, y la persistencia de esa actitud hasta el día de hoy, uno ve lo difícil que es, y por cierto, el destino de los pueblos originarios en América Latina y en todo el mundo también tiene que ver con eso, digamos, con la persistencia del orden racial más allá o mucho más allá de la época en que parecía más legítimo o que generaba más adherencia o adhesión por la sociedad. Entonces el orden social racista es un orden que, como señala Piketty en su último libro, sirve como una ideología de justificación de la desigualdad, pero no de cualquier desigualdad, sino de la desigualdad tal como lo ha expuesto la profesora María Tillú, de una de las desigualdades más fundamentales de todas, de la línea, como citaba Fanon, de esta línea de lo humano y lo inhumano dentro de la misma humanidad, esta línea que trata de separar a los que son humanos, realmente humanos dentro de la especie,
de aquellos que no lo serían. Entonces, como tal, es un artefacto de justificación de una desigualdad más profunda que la desigualdad de clases o la desigualdad, digamos, incluso a nivel de sexos, porque aquí hay en juego lo que está, digamos, lo que se pone en el centro de la distinción es la categoría del humano. Y la categoría del humano permite entonces a algunos tener más ventajas, incluso poseer a otros, dominarlos, explotarlos y prescindir de ellos. Y por ello es una justificación también de esas jerarquías que se establecen en torno al racismo. Esta es la distinta forma de estratificación social, desde la esclavitud, los estamentos o las clases sociales. En el fondo, lo que está acá, lo que es posible acá es discriminar, discriminar no solo en términos de acciones, es decir, intencionalmente, sino en términos estructurales también, a los otros que no serían parte de nuestro orden social original. Y por cierto, de aquí derivan todas las posibles justificaciones a la acción o inacción del Estado. Esto es en el sentido de que el Estado va a proteger a ciertos grupos en contra, no, normalmente no a favor del otro que es peligroso, y que va en términos ya más eh, no reactivos sino activos, más bien, o proactivos, va a criminalizar al otro, va a perseguirlo por el solo hecho de serlo o de intentar ser lo que normalmente es y no disolverse o no anularse en virtud de tratar de asimilarse al orden social que reclama su aniquilación. Entonces, efectivamente, es un complejo normativo que, por lo tanto, nos invita a deshacernos de toda actitud o intento buenista, podríamos decir, entre comillas, es decir, pensar que las personas son racistas porque no se conocen, porque hay una ignorancia entre ellos, en fin, y que por eso que existen actitudes racistas respecto de las personas migrantes, o respecto a los pueblos indígenas, o respecto a los afrodescendientes, es porque no los conocemos y porque no hemos convivido con ellos. La verdad, eso es una ilusión, si no inocente, incluso podríamos decir torpe, en el sentido que quiere que solo es un problema de conocimiento o de voluntad individual cuando está arraigado en estructuras sociales que van más allá y que más bien constituyen a los sujetos antes que ser constituidas por ellos. Lo que sí, claramente, y esto es algo que a mí me ha tocado ver muy de cerca tratándose del racismo en contra de los pueblos originarios, sí hay elementos que uno puede resaltar donde estas estructuras son alimentadas y son sostenidas por grupos de intereses que se sirven de ellas porque obtienen ventaja, y no me refiero solamente a las ventajas cotidianas de estatus, jerarquía, dominación y control, sino ventajas funcionales, económicas, muchas veces bastante ostensibles. Esto es que hay constelaciones de intereses que le importa mantener estas jerarquías, que le importa mantener estos estereotipos, estas actitudes de discriminación o de violencia racial, porque han hecho un negocio en torno a eso. El tema, por ejemplo, de las grandes empresas en el sur de Chile o las mineras en el norte de Chile respecto a los pueblos indígenas y los recursos naturales que les disputan, tiene que ver con grupos de intereses bastante precisos. Por cierto que yo creo que en el mundo migrante cada vez aparece más en Chile, cosa que se ha visto en otras partes, grupos de intereses que les importa tener esta mano de obra muy barata en condiciones semi-esclavas, altamente prescindibles, a las cuales le pueden abrir la puerta, cerrar la puerta del país a voluntad, como un ejército, digamos, de reserva que pueden incorporar masivamente o expulsar masivamente cuando su negocio se o lo haga conveniente. Entonces, efectivamente, hay estos grupos que, digamos, no son los principales gestores del racismo, pero son sus administradores. O sea, no son los gestadores, pero sí son sus administradores actuales, y creo que es un foco de preocupación que es sumamente relevante. Eh, Creo que el racismo, como tiene esta complejidad de
tener demasiados niveles, sustratos que se van montando uno encima del otro, y donde el desarrollo o la naturalización del racismo permite que después estas actitudes y estos pensamientos se vayan expandiendo a otros sujetos que no son los otros originales que se quiso exorcizar. Vale decir que en el caso de los migrantes, que tenemos una situación donde hay una aceleración de la movilidad en el mundo, producto precisamente del carácter fluido que el mismo capitalismo ha instalado, y de la necesidad, por cierto, también instalada por el capitalismo, buscar mejores horizontes ante las crisis económicas y sociales de los países de origen. En este sentido, los migrantes son el otro nuevo, pero el otro nuevo al cual se le van a extender de una manera quizá también diferenciada, también novedosa, pero con una matriz originaria bastante clara que está o que se anidó antes respecto de otros sujetos. Es decir, la matriz del racismo como este esquema de diferenciación entre los humanos, entre lo humano y lo inhumano, fue desarrollado sobre todo para los otros que estaban instalados, pero se extiende esta actitud o esta visión del otro instalado al cual hay que aniquilar al otro que viene, al otro que está movilizado, al otro que se mueve y que llega. De esta manera, digamos, en Chile claramente hay una continuidad, a mi juicio, que eso lo podemos discutir, entre el racismo destinado a la destrucción de los habitantes originarios del país, que son los pueblos originarios, que son los que están en esta condición desde la guerra de Arauco, enemigo interno del Estado y de la sociedad chilena, digamos, esa configuración de enemigo interno como el otro que hay que reducir, exterminar y someter, y que su carácter de peligrosidad deriva en que eso no se ha conseguido ni se va a conseguir del todo, y el otro que llega, el otro nuevo, la persona migrante, al cual las condiciones de peligrosidad, de flojera, de delincuencialidad, en fin, que se han predicado tradicionalmente en los pueblos originarios, se le va a extender y naturalizar con facilidad, agregando una nueva capa al racismo y haciendo que todas las actitudes sociales que giran en torno al racismo, que giraron, que es el miedo, digamos, el temor frente a la destrucción de la cohesión social, digamos, la radical alteridad que viene a amenazar las prácticas usuales que se imponen o que se consideran legítimas en la sociedad, van a extenderse y van a entonces generar una forma de colonialidad hacia afuera, digamos, que vendría a ser este racismo hacia los migrantes. Una de las cuestiones más graves del racismo es precisamente lo que impacta a la actitud del Estado, a la naturaleza de la actividad estatal. La actividad estatal, por naturaleza, digamos, por definición mínima, trata de establecer un cierto orden de paz dentro de una sociedad donde la violencia social y privada tiene que ser erradicada o controlada por el Estado. Sin embargo, el racismo instala una falla radical en esa actividad del Estado, que es precisamente señalar que hay una violencia que el Estado declara intolerable, que es la violencia criminal. Sobre todo es la violencia cuando el criminal es el otro extraño y peligroso, que es el migrante en este caso, o lo que son los afrodescendientes, los pueblos indígenas, y en cambio la violencia tolerable, que son las violencias por las cuales la sociedad aplica a esos sujetos peligrosos. Entonces aquí se establece un excepcionalismo, digamos, un estado de excepción recurrente por parte del Estado en su destierro, digamos, en su contienda por el monopolio del poder, que en definitiva que no está dispuesto a arrebatarle el poder a aquellos que se declaran los guardianes no oficiales del orden racial y que en virtud de ello ejercen esta violencia racista en contra de los otros peligrosos. Y en este sentido pone en jaque, digamos, entre comillas, el concepto fundamental de los derechos humanos.
porque los derechos humanos precisamente son un dispositivo creado en los estados, aunque ahora internacionalizado, pero creado en los estados como una autolimitación del poder del Estado para evitar el abuso, evitar la violencia, evitar la desigualdad. En este sentido, cuando es el excepcionalismo, cuando es el estado de excepción lo que predomina, entonces los sujetos que ya son vulnerables por una serie de condiciones, esto es por haber salido de sus países, por haber escapado de situaciones de violencia o de pobreza, más que vulnerables, se vuelven para el Estado sujetos prescindibles, como no sujetos, y por lo tanto objeto de persecuciones y actitudes que la sociedad no está, lamentablemente, y los medios, y en general los poderes sociales, en disposición de contener, como sí se hace cuando se reclaman los derechos humanos en otras condiciones. Y entonces que se dan el lujo los policías de devolver a la gente en frontera, de no aplicar debido proceso, de negar el derecho al asilo, en fin, y una serie de situaciones donde incluso a veces organizaciones internacionales, digamos, se hacen cómplices frente a la insistencia de los estados receptores en pasar por encima de los derechos humanos. Entonces, aquí estamos en una de las situaciones más complejas que nos señala o que pone en jaque de qué sirven los derechos humanos, para qué sirven si es que realmente se entiende por el Estado, en estados democráticos, que se puede prescindir o se pueden dejar de lado, tratándose, por ejemplo, de los migrantes, de la misma manera en que se dejan de lado tratándose de los otros peligrosos, los afrodescendientes en otros países que tienen más población, aunque nosotros también tenemos afrodescendientes en el norte, ya reconocidos por ley, y los pueblos originarios, que en el caso de Chile muchas veces han sido considerados como terroristas, como sujetos criminales que ponen en jaque y han puesto en jaque siempre el orden social racializado que se ha construido. Entonces, ¿qué destino tienen los derechos humanos en estas condiciones? Esa es una de las preguntas clave porque, en el fondo, ¿cuáles son las herramientas de qué disponemos para confrontar, para tratar de desordenar, de desestructurar o hacer modificar el orden racializado? Es precisamente crear horizontes normativos alternativos donde la diversidad, donde la movilidad, donde la ancestralidad sean elementos que también sean parte de lo que es legítimo socialmente y que ilegitimen cualquier acción, estereotipo, decisión violenta o discriminadora en contra de los otros que han sido considerados tradicionalmente peligrosos. Y lo que tenemos, el marco normativo que tenemos a disposición son los derechos humanos. Entonces tenemos un problema porque los derechos humanos parecen a ratos no tener la densidad suficiente para contener esta violencia del Estado y la violencia de estos privados que se yerguen en guardianes del orden racial bajo la tolerancia del Estado. Entonces, bueno, lo dejo planteado como finalizando el comentario y agradezco, digamos, la exposición de la profesora Tillú por las reflexiones que a uno le motivan sobre una serie de preguntas acerca de, en definitiva, ahora que estamos a lo mejor a puertas de una gran transformación, si esa transformación social o constitucional alcanza o va a alcanzar para que tengamos a nuestra disposición formas alternativas, normativas de construir nuestra sociedad que se alejen del orden social racista en que estamos inmersos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Salvador. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Fabiola Chacón y va dirigida a la profesora María Emilia. Bueno, en primer lugar la felicita por su excelente ponencia. Dice que piensa que se debe formar y fomentar la convivencia en tolerancia, que ha observado que muchas veces los migrantes se mimetizan con los nacionales y adoptan sus actitudes discriminatorias y terminan maltratando a los de su misma nación. Ella pregunta a qué cree que se debe este fenómeno y cómo podemos empezar a modelar conductas más favorables a la convivencia sin diferencias. Muchas gracias, Fabiola. Sí, muy buena reflexión. Primero, no hay que idealizar las migraciones. Las migraciones, tal como chilenos que están afuera, digamos, de este país,
no necesariamente piensan o actúan de la misma manera que uno supondría, ¿no? Y algo dijo el profesor Ñañaleo recién al respecto, cuando por ejemplo se trata de ganar, ¿no? Se trata de echarse dinero al bolsillo de manera fácil, encontramos efectivamente que hay migrantes, por ejemplo, que participan en la trata, que hay migrantes que participan en tráfico, que hay migrantes que participan en sublocaciones castigando a su propia gente o castigándose, ¿no? Y en ese sentido pienso que esto tiene que ver ya no con la cuestión migratoria propiamente tal, sino el cómo se considera a alguien que está en una situación más desfavorecida para poder ganar gracias a un negocio que se establece allí, a una suerte de mercado que se arma y que lamentablemente tiene que ver con esa condición, como diría yo, capitalista que tenemos o que existe, quizás no puesta afortunadamente en toda la gente del mismo modo, pero que implica castigar a otro o maltratar a otro. Ahora, obviamente, y usted bien lo dice, ¿no? Cómo modelar conductas más favorables a la convivencia sin diferencia, bueno, ese es un trabajo largo, ¿no? Es un trabajo muy largo porque la cuestión de la diferencia permite esto que señalábamos ya sobre la idea de la blanquitud o la idea de lo europeo y un lugar superior que tendríamos en el mundo frente a toda la gente que llega en condición desfavorable, porque no actuamos del mismo modo con un finlandés, un sueco, un alemán. Obviamente actuamos de una manera, comillas, diferenciada con quien consideramos inferior a nosotros. Esto implica mucha educación, implica mucha reflexión, mucho trabajo también, mucha investigación, pero también mucha educación desde la casa, diría yo, desde cómo uno organiza la vida cotidianamente, desde qué hace uno al interior de su propio hogar, de qué manera uno actúa con hijos, con nietos, ya quienes están más viejos, y de qué manera actúa uno también con los propios estudiantes, ¿no? A este respecto. Y por último, señalar que también tenemos que pensar que este trabajo lo llevamos a cabo todos juntos, todas juntas, con nuestros colegas, nuestras colegas que han venido de otros países, ¿no? Con nuestras y nuestros estudiantes que contribuyen a nuestros trabajos, y para eso la condición de igualdad, que es una de las condiciones más complejas a entender, tiene que tener una igualdad real, no una igualdad desigual, ¿no? Algo señaló Salvador también al respecto. O sea, una igualdad desigual implica que sí, yo te considero igual a mí, pero bueno, no quiero tampoco que vivas cerca de mi casa, o no pretendo que estés tampoco invitado. Entonces, en ese sentido, la cuestión de la reflexión sobre esta construcción de otredad, ¿no? Y pensarlo justamente a lo mejor en torno a estas dos figuras, la figura del pueblo mapuche en el Gualmapo y la figura de una persona migrante, para ver cómo nos vinculamos con esas figuras y de qué manera consideramos que sí efectivamente es un mí mismo y no un otro. Eso, muchas gracias. Gracias, profesora. Ahora va una segunda pregunta de Vicente Ramírez dirigida a ambos profesores. Y pregunta, ¿han sido eficientes los derechos humanos para esta situación? Si no es así, ¿qué sería lo más eficiente? ¿Mayor control? ¿Más sanciones? Dejo la palabra a Salvador. Yo creo que acá es uno de los conflictos más graves de los derechos humanos y que ha servido para evidenciar los límites de los derechos humanos. De hecho, precisamente por este tipo de conflicto, que es un conflicto global, piensan que es un problema que tienen las sociedades eh, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en fin, diversos países que son tránsito o son receptores de migración, todos experimentan esta tensión respecto a la noción de derechos humanos, independientemente de su nivel de lealtad con los derechos humanos, y que hace que en los países donde se ha proclamado una mayor lealtad, una mayor institucionalización, se dude realmente si esto rige que estos derechos humanos rigen plenamente cuando están en juego el tema de la migración de las personas, de los derechos de las personas migrantes. Entonces, claramente aquí es donde los derechos humanos muestran el hilacha, para decirlo en chileno, muestran que dependen de un conjunto de otros factores y que su sola proclamación no basta, sino que se necesita de que la sociedad lo sostenga, porque cuando se presenta el tema o el problema, cuando se problematiza la migración como algo negativo para la sociedad, entonces
aparecen diversas formas de excepción a los derechos humanos, diversas irregularidades, diversas formas de tolerancia a la violencia o al discurso de odio racial que no están presentes normalmente a veces en algunas sociedades, pero o que no están presentes en respecto de otros temas, pero que se manifiestan con crudeza en el ámbito público y con impunidad en democracias muy desarrolladas. Entonces, aquí es donde los derechos humanos se declaran incompetentes muchas veces. Entonces, yo diría, esto muestra más que la ineficiencia de los derechos humanos, los supuestos que tienen los derechos humanos para trabajar, que es que la sociedad que sustente los derechos humanos crea en ellos y esté dispuesto a defenderlos y esté dispuesto a darle un contenido inclusivo y no a dejarlo simplemente como digamos, un símbolo retórico, digamos, figurativo. Cuando eso sucede, cuando es un símbolo retórico figurativo, evidentemente que la existencia de derechos humanos no va a significar, sobre todo en el caso de los migrantes, que se respeten en la práctica sus derechos humanos. Y para que sí suceda, la sociedad tiene que estar dispuesta a comprometerse con ellos, porque si no, digamos, va a ocurrir lo que estamos viendo aquí y en todas partes. Esto es que no existen derechos humanos para las personas migrantes como para otros grupos que son considerados peligrosos. Sí, yo agregaría solamente que recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tanto nombramos, citamos, ¿no? Se hizo a partir de dos instrumentos, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. Dos países colonizadores, dos países que desarrollaron la esclavitud. Y por eso insisto que para hablar de derechos humanos hay que primero preguntarse a qué llamamos humano y a quién le otorgamos esa condición. Porque si no hacemos ese trabajo, que es un trabajo tanto íntimo como colectivo, que es un trabajo tanto familiar como regional y nacional, seguiremos viendo lo que seguramente podría estar hoy día en los foros de las redes sociales, en donde la animalización, el deseo de tortura, las maneras más impresionantes de matar, castigar, cortar, quemar a la gente, y aquí hablo de muchas personas, ¿no? La gente denominada comunista o terrorista, la gente colocada en el lugar de las luchas hoy día del Balmapu, son infinitas. Y en Chile se permiten esas cosas. En Chile se permite que cualquiera invente formas de matar o de torturar de la peor manera, porque pienso que hay que cruzar también esto de lo que estamos hablando con la impunidad declarada por la dictadura y mantenida por los gobiernos que continuaron hasta el día de hoy. Una impunidad que permite que crímenes de lesa humanidad sigan hoy día manifestándose, pero que por otra parte se pueda insultar, declarar el odio y además proponer formas de castigar y matar a la gente que están en las redes sociales e incluso en los foros de los diarios y de programas de televisión. Muchas gracias. Ahora una tercera pregunta de Ichel Ayes, perdón si no lo pronuncio bien. Ella dice que es hondureña, que estudió en Chile, que efectivamente vivió situaciones xenofóbicas, las vivió a partir de su nacionalidad y no por sus características físicas. En especial vivió este tipo de situaciones cuando realizaba trámites burocráticos y escuchó muchas expresiones racistas alrededor de ella, en la universidad, en el transporte público, etc. Tiene dos preguntas. La primera es cómo se entrelazan y complejizan los problemas raciales cuando también hay xenofobia y aparofobia. Y en segundo lugar, si existen los programas educativos de distintos niveles en nuestro país, algún esfuerzo por educar en la diversidad, atendiendo ya a una realidad migratoria que entiendo que en el gobierno de Bachelet fue un poco más aceptado políticamente. Yo propongo responder la primera parte para dejarle la palabra a Salvador para la segunda parte. Lo que se ha denominado, bueno, hay todo un debate sobre la porofobia que tiene que ver con la cuestión de la pobreza, ¿no? Y la xenofobia que tiene que ver con el miedo también, con el temor a un extraño o extraña, que como bien yo en un momento lo señalé, está haciendo peligrar la seguridad nacional o la identidad de la nación. Se cruza todo eso al interior del racismo. El racismo contiene todo eso. Y el proceso de racialización funciona de ese modo. Cuando usted señala, ¿no?, lo que le ocurre en la universidad, no sé si usted está en la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile, en nuestra universidad, hay racismo.
y ha sido manifestado por profesores, por funcionarios y por estudiantes. O sea, hay que ver que efectivamente también el hecho de la nacionalidad, porque yo he hablado mucho hoy día del color de piel, porque me referí fundamentalmente al sufrimiento hoy día de los afrodescendientes, pero resulta que la nacionalidad, el origen, el género, la condición económica producen discursos racistas, insultos y malos tratos por el hecho de provenir, por ejemplo, de un país que además generalmente se desconoce, la gente no lo conoce, pero ya lo ha categorizado desde un estereotipo, es decir, desde un mito que funciona como una verdad sin tener idea de lo que es su propio país. Por lo tanto, efectivamente, eso implica que hay que denunciar estas cosas. Hay que trabajar mostrando lo que le ocurre a la persona cuando es tratada de esa manera, ¿no? Y efectivamente por el hecho de venir de un país específico que está de cierto modo condenado por el hecho de ser ese país y castigar a la persona que de allí viene. Bueno, respecto a la segunda parte, la verdad es que, bueno, nosotros tenemos pendiente una gran reforma migratoria desde hace bastante tiempo y acá esto, digamos, lamentablemente se ha cruzado con eh, el, digamos, el surgimiento, digamos, o la visibilización más bien de estos discursos de odio racial en contra de las personas migrantes que hacen, digamos, de que los legisladores entren en diversas formas de, digamos, de bloqueo o de compromiso, digamos, con eh, estas manifestaciones. Recordemos que incluso hubo un senador que afortunadamente ya no es senador, que fingió, al parecer, digamos, todo indica que así fue, un ataque así contra él mismo que se lo atribuyó a un migrante, cuando todas las cámaras de seguridad señalan de que no, de que al parecer que se lo infringió él mismo, digamos. O sea, a ese nivel hemos llegado de penetración del discurso de odio racial dentro de los que toman decisiones. Entonces, efectivamente estamos en una situación que es bastante reveladora, donde es popular en Chile hablar en contra de los migrantes, es popular en Chile hablar en contra de las personas que defienden a los migrantes. Hace un año, por ejemplo, tratándose de la situación migratoria en el norte de Chile, nosotros vimos cómo se inventó esta idea de que el INDH hacía tráfico ilícito de migrantes a través de sus camionetas, iba a buscar migrantes a Perú y los traía escondidos sin pasarlos por los trámites adicionales. Creo que era una mentira completa, pero que tiraron impunemente los legisladores, algunos parlamentarios, digamos, para digamos, tratar de enlodar el NDH a partir de los discursos de odio anti-inmigrantes. Es decir, tanto da o tanto rinde el discurso anti-inmigrante que permite inventar fake news, noticias falsas, y difundirlo en ciertos sectores del país. Entonces, yo creo que tenemos ese grave problema. Tenemos una, una visión de la migración que en Chile no se termina de ordenar en torno al concepto de derechos humanos. Por cierto, creo que los países pueden establecer patrones de migración y criterios, pero hay cuestiones fundamentales que nunca van a poder negar, como el derecho al asilo. No pueden devolver en forma arbitraria a personas, no pueden hacer una devolución de las personas en frontera o negar el derecho a asilo en frontera. Entonces, todas estas situaciones que se han normalizado, digamos, no han estado o no han sido, o digamos, se han producido precisamente en ausencia de una reforma migratoria, y esta ausencia se debe a que no logran los parlamentarios ponerse de acuerdo en torno a principios de derechos humanos que se apliquen, y en cambio sí tienen mucha vigencia estos criterios racistas que se usan para justificar las teorías más absurdas, descabelladas y violentas, digamos, que uno puede escuchar. Nuevamente, muchas gracias. La próxima pregunta es de Dalal Marzuka para ambos profesores. Pregunta, ¿qué rol creen
¿qué rol creen que tienen las mismas instituciones como manera de hacer frente al racismo institucionalizado que ha penetrado en la autopercepción eurocentrista de los sujetos chilenos? Sí, yo agradezco mucho, gracias Dalal por hablar de racismo institucional, porque este es un concepto muy potente, bueno, que lo acuñó Carmichael y Hamilton en el año 67, 68, y que me parece es indispensable a poder enfrentar. Porque lo que ocurre con el racismo institucional es que lo intolerable no se nota. Por ejemplo, ¿no? Que si bien nosotros por un lado podemos ver a alguien que golpea a otra persona y podemos dar cuenta, digamos, de esos golpes, en el racismo institucional estamos hablando, por ejemplo, de las decisiones que pueden tomar profesionales para decidir llevar a los hijos o a las hijas de personas migrantes al Sename. Supuestamente bajo el hecho de que a partir de su saber, ¿no? O de su experiencia, o de sus conocimientos, la madre no sabe amamantar, la madre los deja solos, entre comillas, y por lo tanto son destinados al Sename. Racismo institucional. Racismo institucional también es el racismo de la policía, ¿no? El racismo de la policía que obviamente cuando está patrullando por las calles, al primero que va a detener es una persona migrante, por distintas razones, su color, el hecho de que piense que está haciendo tal o cual cosa. Entonces, el problema, por ejemplo, también de lo que le puede ocurrir a los niños en los colegios, el modo en que son tratados en un colegio, y que rápidamente se va naturalizando como algo normal. Entonces, yo siempre lo cuento, porque cuando Carmichael y Hamilton en el libro del 67 planteaban, ¿no? Esta cuestión decían que, por ejemplo, un atentado contra una iglesia, ¿no? En el Alabama estuvo en primera plana. Pero, por ejemplo, la mortalidad gigante de los niños negros, no era un asunto tan importante. Entonces, lo complicado del racismo institucional es que naturaliza incluso políticas, reglamentos, códigos, minutas o formas de hacer contra las personas migrantes que luego se consideran como algo normal. Es decir, tanto en los sistemas de salud como en la educación o como en la universidad de Chile o en otras universidades los profesores algunos profesores, no digo todos, en algunas facultades específicas se permitan decirle a un estudiante que es mejor que se vaya a su país porque allá sí que va a entender las cosas y no se venga a un país como Chile donde efectivamente se enseñan cosas más importantes. O cuando también se toman decisiones sobre los títulos, ¿no? De cuánto tiempo cuesta que se acceda, ¿no? A trabajar en Chile. Eso a mí me parece, y por eso le agradezco su pregunta, porque las consecuencias de ese racismo institucional aparece como una consecuencia objetiva, ¿no? Como un conjunto de decisiones que están bien tomadas, pero que no es otra cosa más que seguir construyendo a un sujeto como un migrante, es decir, como un no igual a partir de las instituciones. Gracias por la pregunta. Bueno, yo quería agregar a eso la especial preocupación por este racismo institucional en las instituciones que tienen uso de la fuerza pública. O sea, en el caso de las policías. El racismo, digamos, evidentemente tiene muy peligrosas consecuencias en todos los ámbitos institucionales. Pero en el caso de las instituciones que usan la violencia pública, estamos hablando de agentes del Estado que disponen del uso de las armas de fuego, que tienen como misión el control del orden público o la realización de procedimientos de seguridad, en el cual pueden usar la fuerza, y ese uso de la fuerza, cuando está orientado por prejuicios, por estereotipos y por visiones de discriminación racial, lo único que va a hacer, por cierto, es generar violaciones graves a los derechos humanos. Violaciones de derechos humanos de todas maneras y graves, porque normalmente van a estar acompañadas probablemente por uso de la fuerza que va a causar heridas, incluso la muerte, y que ya hemos visto estas situaciones en nuestro país. Por cierto, es lo que vemos en la disposición habitual de las policías de carabineros cuando actúa en toda la
ámbitos del conflicto intercultural en el sur, entre el Estado y el pueblo mapuche, pero también lo vemos en las policías que controlan la frontera, digamos, en el caso de la PDI que ve migraciones también vemos un tipo de violencia que está fuera de control, y cada vez que uno intenta hacer control ahí hay una resistencia de estos organismos, hay una defensa corporativa y hay un amparo por parte de las autoridades políticas para tratar de tender un manto de impunidad sobre lo que hacen estas policías. Entonces es muy difícil erradicar de las policías las actitudes racistas, y supone un esfuerzo que en todo caso Chile no está haciendo, pero que a la hora de entender que una demanda que existe ahora, una demanda social que es una reforma, o reestructura, más bien una reestructuración o refundación, en el caso carabinero, yo creo que hay que extenderlo a todas las policías, eh, hay que tener como uno de los objetivos el control de estos estereotipos y esquemas raciales o racistas de comportamiento. Y esto supone incorporar instancias de control civil muy fuertes, no solo de parte verticales, de parte de la autoridad civil, sino comunitarios, digamos, más bien horizontales, de gestión, digamos, de la seguridad de manera democrática, de participación en los procedimientos, o mejor dicho, en los criterios de evaluación del procedimiento por parte de las comunidades, coordinación con el mundo organizado migrante o indígena, en fin, que haga que estas policías tengan una rendición de cuentas permanente que hacer respecto de su comportamiento. Eso me parece fundamental y eso es algo que no estamos discutiendo. Incluso las reformas policiales, las posiciones o las propuestas que hay, se ha prescindido de meterse en este plano del racismo de las policías, y es una variable que tiene que ser crucial en una reforma policial. Bueno, aquí vamos con nuestra penúltima pregunta de Rodrigo Gómez para la profesora María Emilia. Dice, pregunta si el racismo debe ser concebido como una ideología de jerarquización u odio racial, o debe ser entendido como una ideología sistematizada e institucionalizada de odio racial en un determinado país y lugar. Pregunta si es esencial o es solo un elemento en el entendimiento del racismo, este elemento de sistematicidad. ¿Y cómo llamamos a estas manifestaciones de odio racial antes de que se sistematice? Tremenda pregunta que contiene muchas más. No sé si puedo responder a todas, pero decirle que la ideología es uno de los componentes del racismo. Nosotros consideramos el racismo como, podríamos verlo como un sistema de poder, saber, pero también como una estructura de poder, ¿no? Y por lo tanto, para que haya un sistema de poder y saber, tiene que haber una ideología, ¿no? Y por ejemplo, en este sentido, sí es muy interesante lo que usted pregunta, porque se cruza con el fascismo, por ejemplo. Hoy día, por ejemplo, cuando renacen los grupos neonazis y reaparecen organizadas, ¿no? Estos grupos que estamos viendo tanto en redes sociales como en la realidad, apoyados por el Carabineros, haciendo como el lado opuesto de lo que está hablando Salvador sobre los agentes del Estado, que están castigando obviamente a un pueblo o también a las personas migrantes, mientras que por el otro lado acompañan a los fascistas. Tendríamos que pensar cuáles son los lazos, por ejemplo, entre fascismo y racismo, y ver que hay una confluencia enorme, porque racismo sobre todo se planteó que no había razas después de la Segunda Guerra. Entonces, en ese sentido, la ideología y las jerarquizaciones están al interior del racismo, y estas manifestaciones de odio racial son racismo puro, y efectivamente antes de que se sistematicen, bueno, tendría que pensarlo, porque me parece que en ese sentido lo que diría es lo siguiente: antes que la manifestación de odio se promueva o se produzca, ¿no? O se dé, hay algo ya históricamente funcionando como dispositivo en los imaginarios, en la cultura, qué sé yo, en la identidad nacional, ¿no? O identidades nacionales que propenden a que de un momento a otro ese discurso de odio se dé, comillas, espontánea o naturalmente. Eso es lo que le podría responder a sus múltiples preguntas, pero da para mucho más. Muchas gracias. Gracias, profesora. Ahora, como última pregunta dirigida a ambos, Naili Marcela Bermúdez pregunta,
cómo conducir la interculturalidad como herramienta de paz para impactar en la eliminación de la discriminación racial. Ese es para Salvador. A ver, es que solemos, o se suele, tengo un problema de sol a mi espalda, bueno, que solemos hablar de la interculturalidad como simplemente la operación dentro de lo que es la diferencia cultural, y la verdad que la interculturalidad siempre va a tener un mandato normativo, que la diferencia cultural sea tratada en términos equitativos, en términos de igualdad. Eso es la interculturalidad simétrica, lo que para nosotros constituye un desafío. Entonces, ¿qué significa la interculturalidad en materia de derechos humanos? Bueno, una de las principales cuestiones es la anteposición, digamos, la urgencia de aquellos grupos que, en virtud de la interculturalidad de facto, es decir, de una situación de diversidad cultural, son vulnerados en sus derechos preferentemente debido, por ejemplo, a este orden social racista que tenemos. Esto supone darle una urgencia como grupos vulnerables que son sujetos de especial protección por parte del Estado y los organismos internacionales. Y por ello anteponer, digamos, antes que consideraciones netamente políticas o conveniencias de corto plazo, la defensa de los derechos humanos de esos grupos. Eso supone, en primer lugar, la interculturalidad entendido como un principio normativo, como un tratamiento igualitario de las diversidades culturales. En segundo lugar, esto es muy importante lo que decía la profesora María Emilia, en el fondo, cuál es la visión de la diferencia cultural que tienen los mismos sujetos que han sido objetos de la discriminación o persecución racista. Esta idea de que siempre cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de un criterio humanitario de dignidad, pero que parte desde una tradición europea, que lo asumimos como natural y no le damos al otro la capacidad de hablar, al subalterno, al oprimido. Y yo creo que si algún valor tienen los derechos humanos, es precisamente que cuando uno se los toma en serio, tiene que salirse de la visión o del supuesto exclusivamente europeo y establecer un diálogo. Y esto supone que el otro hable acerca de cómo él ve la otredad y cómo ve la relación. Entonces la interculturalidad es también un mandato de diálogo, que significa hacer que todos, permitir y asegurar que todos puedan expresar sus visiones respecto de una situación de relación, ya sea de conflicto o cooperación intercultural, para que a partir de ese diálogo se puedan construir acuerdos positivos y formas de proteger entre todos los derechos humanos, de todos y todas, y no solamente desde una perspectiva paternalista o racista. O sea, el racismo también tiene como correlato este paternalismo que se traduce en estos discursos buenistas actuales, que algunos dicen, no, si hay que conocer a la gente, todos podemos ser hermanos, etcétera, pero sin transformar estas lógicas asentadas institucionalmente o discriminación estructural, que son las formas más pervasivas, digamos, las formas más anidadas y más difíciles de erradicar del racismo. Entonces necesitamos un diálogo. Y en tercer lugar, la interculturalidad supone que entendamos que dentro de los derechos humanos, digamos que los derechos humanos no tienen un contenido, por lo menos tienen un contenido esencial, pero en su realización tienen que considerar para establecer un contenido concreto también las visiones de otras culturas que son distintas a las occidentales, es decir, que requieren, que tienen un espacio que no es contradictorio con los derechos humanos. Algunas cosas, por supuesto, de tradiciones culturales pueden ser contradictorias con los derechos humanos. Y yo claramente veo, por ejemplo, lo que pasó hace un par de semanas con esta organización de mujeres Rapa Nui que reclamó del Consejo de Ancianos que ellos trataban de mantener en pie la ley Pascua, que rebajaba las penas en el caso de violación y trataban de justificar de que hubiera un tipo de violación que era agradable, se supone, para las mujeres polinésicas, y las mismas mujeres Rapa Nui derribaron eso en el Tribunal Constitucional, porque efectivamente ese tipo de interpretación tradicional es una interpretación que va en contra de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos son un límite, por cierto, a
cada cultura, pero dentro de esos límites las culturas pueden dar un significado a lo que significa los derechos humanos específicamente para ellos. Y eso tiene que estar presente a la hora de entender, o sea, los derechos humanos de grupos afrodescendientes, de los grupos, digamos, de los pueblos indígenas y de las personas migrantes, porque muchas de las personas migrantes vienen no simplemente de países que son igualmente mestizos que nosotros, digamos, sino que tienen identidades que a veces están profundamente enraizadas, a veces vienen de pueblos originarios o de comunidades afrodescendientes de otros países, y nosotros tenemos que ser capaces de entender que los derechos humanos para ellos tienen que tener contenidos específicos de acuerdo a sus propias identidades culturales dentro de los marcos de los límites que no son disponibles de los derechos humanos. Entonces, la interculturalidad juega en varios niveles para que nosotros demos una respuesta más eficaz y más densa, digamos, más eficiente desde los derechos humanos a los desafíos de las migraciones, por ejemplo. Sí, yo agregaría, además de los niveles en que colocó Salvador a la interculturalidad, agregaría el hecho de que muchas veces estos conceptos se vuelven como de moda, ¿no? Todo el mundo habla de interculturalidad, muchas veces sin decir o sin saber o sin entender de qué se trata, ¿no? Y efectivamente ahí yo invito a mirar las prácticas, a mirar las acciones, a mirar las interacciones. ¿En qué sentido esa interculturalidad efectivamente es practicada? Lo digo porque, por ejemplo, encontramos jardines infantiles interculturales, escuelas interculturales, asociaciones interculturales, y uno a veces rasguña un poquito nomás, y lo que hay es multiculturalidad, es decir, coloca una pila de kioscos, ¿no? Con cada uno con sus comidas o sus bailes, como si eso fuera la cultura de un país, que implica la historia de un país, donde la interculturalidad implica cruces, implica conocimiento, interés, acercamiento, compartir, bueno, una cantidad de cuestiones que lamentablemente no siempre están presentes cuando se habla de interculturalidad. Es una práctica política también. Y esto lo digo para lo que, bueno, yo le llamo la clase política, de la que me siento muy alejada, ¿no? Porque efectivamente no veo dónde allí efectivamente hay un interés, salvo personas muy específicas que sí han sido un aporte, sobre todo lo que pasó con la ley, que ha sido un proceso terrible, pero esa interculturalidad, como decía Salvador, de considerar no de palabras, sino desde la práctica y los hechos a una persona como un igual, es porque yo ya no la veo como migrante. Ni siquiera necesito decir esa palabra, sino que le tengo su nombre o su apellido, o es mi amigo, no sé qué, no tengo por qué nombrarlo de ese modo, porque mientras estemos hablando de migrantes y mientras los estemos nombrando y las estemos nombrando de esa manera, estamos estableciendo una diferencia. Por eso que yo insisto que para estudiar las migraciones debemos hacerlo estudiando al mismo tiempo al racismo que la produce a la migración. Y en ese sentido al capitalismo que la produce, a la economía que la produce, y también a una multiculturalidad que de repente no ayuda para nada a lo que necesitamos hacer con lo que realmente es la necesidad intercultural, sobre todo en un país como Chile, que hoy día es un país de inmigración. Efectivamente es un país de inmigración. Entonces, consideremos eso y efectivamente pensémosla, ¿no? Y vamos a buscar a qué le llamamos realmente interculturalidad. Muchas gracias a ambos profesores. Ahora les doy paso a unas breves palabras de cierre para ambos. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Bueno, no, simplemente, o sea, agradecer, digamos, el tremendo trabajo que tanto nos ha presentado la profesora María Emilia como la que ha hecho ella a través de mucho tiempo, explicando, comprendiendo y denunciando, renunciando al racismo, y ahora este trabajo colectivo respecto de la situación de las personas que vienen de otros países y que sufren en virtud de este racismo, cosas que ya han sufrido nuestros pueblos originarios. Es un trabajo, digamos, que sin duda
ennoblece lo que nosotros podemos hacer en la Universidad de Chile. Y bueno, de todas maneras, señalar de que el racismo es uno de los más formidables enemigos de la democracia y de la dignidad de las personas, y que una de las cuestiones básicas que tiene que hacer las instituciones comprometidas con la democracia y con la dignidad de las personas en diversos niveles, tanto instituciones estatales que tienen que aplicar, generar y aplicar el derecho, como instituciones del Estado o no del Estado, pero que se dedican a estudiar, digamos, a pensar, como en el caso de la universidad, es ponerlo centralmente como un tema de reflexión para que nuestras sociedades sepan qué es lo que se está arriesgando, tolerando el racismo o fomentándolo, y luego qué es lo necesario que se puede hacer para erradicarlo. Eso es fundamental. No hay peor enemigo de la democracia que el racismo. No hay peor enemigo de las nociones que han identificado a los aspectos más positivos de la humanidad, tanto en sus diversas culturas, digamos, no hay cosa más que contradiga más esos aspectos más positivos de entendimiento humano, de diálogo humano, de diálogo pacífico, de construcción cooperativa, de gobierno colectivo, de Estado de Derecho, en fin, todos los conceptos que a uno le pueden venir en la mente, en todos los lenguajes y en todas las culturas. No hay nada que a los amenace más que el racismo. Entonces, tiene que ser una prioridad número uno en este trabajo, porque si nosotros no nos dejamos o nos abandonamos el racismo, lo que estamos haciendo es abandonar a la democracia. Así que creo que tiene que ser una prioridad. Así que felicito el trabajo de todos los que están pensando, digamos, y tratando de mejorar nuestras reacciones frente al racismo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar primero agradeciendo al profesor Millaleo, digamos, en este combate que vamos a tener que llevar, yo pienso, todos juntos, en nombre del Proyecto Anillo que hoy día nos convoca, y también agradeciendo a los organizadores, las organizadoras que están ahí tras las cámaras, ¿no?, que hicieron posible este tan interesante encuentro, y decir algunas cosas muy breves. Lo primero, tomando algunas palabras que señaló el profesor antes, es indispensable efectivamente considerar que el racismo es un enemigo de todas las democracias, pero es un enemigo de la humanidad también, de una humanidad que tenemos que también examinar bajo la lupa de a quién consideramos humano y por qué, y de qué manera hemos logrado separar nosotros mismos, nosotras mismas, desde nuestros propios racismos, desde nuestra propia infancia, por una educación, por un modo de ser, por una suerte de chilenidad que hoy día va a estar muy en las pantallas en estos días de lo nacional, y cuidar mucho qué entendemos por eso. Eso es una primera cosa. Lo segundo es que el racismo tiene que ser combatido, o sea, eso no cabe la menor duda. Y para que sea combatido tiene que ser estudiado. Tenemos que ir a buscar en nuestra historia en qué momento se ha dado grandes asesinatos y crímenes colectivos, incluso racistas en Chile. Pensar, por ejemplo, que hubo senegaleses en nuestro país. Pensar en los momentos también que se atacó a la comunidad peruana y boliviana por la Guerra del Pacífico con el proceso de chilenización. Seguir la ruta de la lucha del Wallmapu, de un pueblo-nación mapuche que hoy día está siendo rodeado, criminalizado, maltratado, y que efectivamente muchas de las acusaciones de una tremenda vulgaridad contra las personas mapuches son las mismas que se hacen contra las personas migrantes. Entonces, para que sea combatido, tiene que ser conocido. Tenemos que estudiarlo, examinarlo. Yo invito, si aquí hay estudiantes, colegas, qué sé yo, de distintas disciplinas, que tiene que ser mirado desde distintos puntos de vista, porque es indispensable verlo desde la medicina, por ejemplo, ver los procesos de higienización, cuando se hizo procesos de limpieza en el país, y cuando se sigue hablando de los sucios versus los limpios, por ejemplo. Y por último, decir que el racismo tiene que ser combatido y estudiado, pero que además tiene que ser pensado, ¿no?, y tiene que ser también, yo diría, amasado, ¿no?, y meterse en él junto con nuestros hermanos y nuestras hermanas que han llegado a Chile, junto
junto con nuestros colegas, a partir de sus culturas y de sus historias. Tenemos que conocer sus historias, tenemos que ingresar en la historia de Haití, tenemos que saber más sobre Colombia, sobre Venezuela, sobre República Dominicana, sobre Ecuador, sobre Honduras, porque lamentablemente siendo una nación, siendo una región, en donde supuestamente somos hermanos soberanos de la libertad, según lo dice una canción de infancia que todos cantábamos, la separación, ¿no?, y la diferenciación ha sido brutal gracias al modo en que los sistemas económicos han permitido, ¿no?, y han engendrado, y han vociferado y trabajado esas separaciones. Y para hacer todo esto tenemos que participar, es decir, estar junto con ellos, saber más. No solamente implica pensarlo desde lejos, sino acercarse, ¿no?, comprender y tratar de ver cómo puede sufrir una persona, qué le pasa a un ser humano cuando es tratado de manera racista o tratada de manera racista, como lo dijo recién una de ustedes acá. ¿Qué le pasa en su yo más profundo? ¿Cómo vive, ¿no?, y cómo experimenta ese sufrimiento? El sufrimiento social que experimenta el racismo tiene que ser compartido. Si no, no sacamos nada con declaraciones de buena voluntad, porque no vamos a lograr nada más que seguir repitiendo lo mismo que se dice por una cuestión, yo diría, de buena educación o de politez. Aquí se trata de hacer un trabajo serio, de ingresar, y en ese sentido agradezco también el formar parte de este proyecto Anillo, que hoy día está aquí presente, y agradecer a los colegas y a las colegas que desde distintas disciplinas hacen posible que llevemos a cabo este proyecto que espero genere, produzca, entregue, no solamente informaciones, sino abra para difundir y seguir trabajando durante muchísimo tiempo más sobre las migraciones contemporáneas y contra el racismo como un sistema de poder y de saber. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a la profesora María Emilia Tillú y al profesor Salvador Millaleo por sus excelentes ponencias y también por responder a profundidad las preguntas del público. Ahora procederé a dar las palabras de cierre. Muchas gracias a todas las y los asistentes. Aprovecho de dejarlas invitadas e invitados a las próximas sesiones. La segunda sesión es el próximo lunes 21 de septiembre, también a las 5:30. Se va a tratar sobre migraciones y derecho. Va a exponer la profesora Rita Lajes y comentará la profesora Constanza Ambiado. Próximamente la tercera sesión y la última acontecerá el lunes 28 de septiembre, también a las 5:30, sobre migraciones, nueva constitución y políticas públicas, donde expondrá el profesor Eduardo Taller y comentará la profesora Liliana Galdames. Así que las y los dejamos nuevamente invitados. Muchas gracias por su participación y ojalá vernos el próximo lunes.